A mí me gustaría empezar esta charla llamándonos a todos a una pequeña reflexión. Eh, si el cuerpo es una máquina perfecta, que tiene una enorme cantidad de mecanismos de reajuste, reparación, reemplazo, ¿a qué se debe que en algunos momentos esa enorme cantidad de recursos falle? ¿Puede ser una máquina tan perfecta como para permitir la creación de otra vida en un útero, con toda esa sabiduría y esa información, tener fallas tan centrales que permitan la enfermedad y la muerte? Obviamente que la muerte es parte de la vida, es parte de nuestra experiencia, venir, transitar y partir. Pero ¿cómo llegamos a esa muerte? ¿Y cómo transcurrimos en el día a día la experiencia y la unión a esa máquina maravillosa que nos permite estar acá? Somos almas y como almas venimos a hacer una experiencia en este plano. Para eso la Madre Tierra nos da un montón de elementos químicos, formamos células, tomamos un cuerpo y ese cuerpo es tan maravilloso y generoso que no nos necesita en la conciencia para funcionar perfectamente. Respira No, solo, claro, funciona solo. late solo, forma orina. Mm. Entonces, esa maravillosa obra de ingeniería debe tener algunas fallas que tienen que tener un propósito. Es como que las fallas son situaciones de una expresión del sistema, como un mensaje que te manda tu computadora. Vos prendés la computadora y te aparece el cartelito. Chequé la batería, hay un Mm. virus en el sistema. Entonces, si eso hace una computadora, que son máquinas mucho menos perfectas que nuestro cuerpo, cada síntoma y cada signo de nuestro cuerpo también es un mensaje. Y Mm. cuando nosotros tomamos a la enfermedad como un enemigo y la batallamos, en general no nos va tan bien como cuando la aceptamos, la abrazamos, la comprendemos e intentamos encontrarle el sentido al mensaje para poder ir hacia atrás. Como cuando vos te dan el aviso de que chequees su batería, vas, cambiás la batería y decís, el problema está superado. Eso es la enfermedad, es información. Es una información Claro. que viene a decirnos algo no está funcionando bien. Algo hay que parar la máquina, entrar la boxes como si fuera un auto y fijarse cuál es ese mensaje. Información y Sí, enfermedad. y para eso hay que darle espacio, ¿no? Hay que darle lugar. Es esto que vos decías, ¿no? Si me peleo con la enfermedad, no la comprendo. Lo que pasa que, bueno, venimos de un sistema que es difícil a veces, ¿no? No hay mucho espacio para comprender la enfermedad y darle un propósito más profundo. Normalmente se trata de tapar el síntoma o de extirparla y Uh-huh. ya. Es la tendencia de nuestra cultura. Nosotros vemos que alguien se cae en la calle y lo que queremos es que se levante. Y hay Mm. 10 manos que se estiran para que se levante. No soportamos el verlo caído. Y hay Mm. entre esas 10 personas que estiran la mano, una que se acerca y le dice, espere, antes de levantarse, fíjese si está en ¿Cómo está? condiciones de levantarse. Claro. Entonces, Mm. cuando aparece la enfermedad, aparece una información y es el momento de poner el freno y empezar a preguntarme qué me pasó antes de que apareciera este síntoma, esta información, y qué puede estar expresando esta enfermedad. La enfermedad es el último recurso que el cuerpo habilita para que el mensaje me llegue. Siempre primero apareció un síntoma que no era físico. Un síntoma que no es físico puede ser
siempre me va mal en los negocios, nunca puedo terminar lo que emprendo, siempre me encuentro con parejas abusivas o celosas o disfuncionales, tengo dificultades para la comunicación, no sé expresarme, el otro nunca me termina entendiendo. Esos síntomas que se han repetido a lo largo de la vida, en un momento se agotan como recurso de información y ahí puede pasar una etapa más profunda, que es la expresión en el cuerpo. Por eso, ante una enfermedad siempre deberíamos preguntarnos qué otros síntomas hay asociados en la esfera mental, en la esfera del comportamiento, en la esfera de la emoción, y entender que esos son como lazos que nos permiten desandar la cuerda y llegar al verdadero origen de un conflicto que programó que yo tenga esta dificultad y que programó que si no la resuelvo antes de determinada número de repeticiones, me voy a enfermar físicamente para que me ponga a entender esta información y la pueda cambiar y la pueda sanar, superar, atravesar y estar del otro lado de la orilla de este río que llamamos sabiduría. Y Ali, algo que quizás muchos estén preguntando ahora, ¿no? ¿Quién programó estos programas? En principio habíamos empezado diciendo que somos un alma que toma materia para hacer una experiencia. Es decir, que parte de la programación está en el mismo acto de encarnar. Cuando un alma se predispone a venir a esta tierra, toma un montón de información para venir a transitar una experiencia específica. Voy a atravesar la experiencia del amor, la experiencia de la soledad, la experiencia de la carencia, porque quiero transformar mi alma con esa experiencia. Quiero como que, imaginémonos como que somos la mezcla y el pastel, y la vida, la encarnación, es el horno que nos viene a traer todos esos estímulos y experiencias que permiten esa transformación. Entonces parte es autoelegida y tiene que ver con allá arriba, muy arriba, casi saliendo del espíritu, elijo un paquete de información como si fuera un destino turístico. Después... ¡Qué destino! Sí, es como, la vida es un viaje, ¿no? Muchos poetas han hecho esta metáfora y tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Una vez que elegí un paquete de información, voy a encontrar un árbol genealógico, es decir, un grupo de personas que estén trabajando esa información. La carencia, el exilio, la violencia, y me voy a zambullir en ese árbol. Y voy a empezar, mientras destrepo el árbol, a resonar con un montón de historias. Algunas la resonancia va a ser mínima, en otras va a ser tan grande que llamamos yaciente. Es como que la información del otro yace sobre mi información y es como que si nos trajéramos el mismo pendrive, con los mismos documentos cargados, con los mismos programas cargados. Pero después la cosa se complica y entro en un útero de una mujer que tiene una con más información. Y que además, en esa llegada, en enterarse que está embarazada, en comunicarlo, en cómo la pareja interactúa, qué pasa durante ese embarazo, tuvo una quiebra, perdió a alguien, hizo un duelo, o no, fue súper feliz, o tuvo mucho miedo. Todo eso es información que yo tomo y eso me está programando. Por eso se llama al tránsito en el útero el proyecto sentido. Es la primera vez que nos preguntamos ¿para qué vengo? Y en general la respuesta tiene más que ver con el entorno emocional y las circunstancias que mamá está atravesando que con mi propia experiencia dentro del útero. Y también con las necesidades de la mamá, ¿no? Porque hay algo de esto de poner en este niño justamente como un proyecto donde lo cargamos de necesidades para este niño, viene a salvar el matrimonio, ¿no? Que muchas veces
Sí, o lo viene a complicar, o lo viene a romper, o viene a traer carencia, o viene a hacer que papá sea infiel, ¿no? Bueno, depende de cada historia. tal Después cual. tenemos otro gran momento de programación que es el parto. Y salir del útero es todo un evento. Salí solo, me tuvieron que sacar, porque quizás si me tuvieron que sacar toda la vida voy a estar esperando que el otro haga los proyectos por mí. Si yo nací por cesárea, nací con forceps, probablemente tenga impreso un programa de, para que te mantengas vivo, alguien tiene que terminar los proyectos por vos. Vos sos incapaz de hacerlo solo. Porque eso generó vida en el momento del parto. Que el otro Claro. te sacara, te mantuvo vivo. Entonces, hacelo siempre así para mantenerte vivo. Y por supuesto después viene el gran programante de un montón de cosas, o reprogramante, es decir, que se afianzan y se repiten programas, que es la infancia. Entre el nacimiento y los 3 años se programan la mayoría de los conflictos y las enfermedades que después se van a tener como forma de afrontar la experiencia en la Tierra. Si yo fui un niño que sentí que tenía que complacer a mamá, porque esta mamá era emocionalmente poco accesible y yo tenía que ser el niño o niña perfecta, probablemente voy a pasar toda mi vida complaciendo para ser aceptada. Y en algún momento complacer tanto puede menoscabar a tal forma mi autoestima y mi relación conmigo misma que pueda tener una situación de profunda desvalorización expresada en los tejidos que dependen de una determinada capa del embrión, como por ejemplo los huesos, las articulaciones, los músculos. Por lo tanto, una persona que está sufriendo por su desvalorización y por más que se involucre en complacer, en cumplir, en llenar la meta del otro, no lo logra, Nunca es suficiente. va a tener una artrosis, va a tener una artritis, va a tener problemas de columna, va a tener problemas de articulaciones, porque se ha esforzado en salir de su programa, ese que aprendió cuando mamá le enseñó que para ser amado tenía que cumplirle, y así como no lo logró en la infancia, no lo va a lograr nunca. Nunca hasta que entienda que ese programa es ajeno, lo pueda devolver, lo pueda desprogramar y se dé cuenta que el centro de su experiencia es el sí mismo y que al único que tiene que complacer y el único que le va a mostrar su verdadero valor es él o ella misma y su relación con él o ella misma. Claro, sí. Siempre termina donde empieza. Toda enfermedad es una falta de amor en una modalidad de expresión diferente y específica. Pero siempre que vayamos más y más profundamente, lo que nos enferma es la falta de amor. Y la falta de amor más grave es la más frecuente, que es la falta de amor por uno mismo. La falta de autoaceptación, la falta de enamorarse de uno, con defectos y todo. Porque a veces tenemos esta predisposición a pensar que para amarnos tenemos que ser perfectos. Y hasta que no seamos perfectos no nos podemos amar. Y el amor no es eso. Uno ama a un montón de personas que son imperfectas. Sí, y también veo mucho y tengo esta sensación de que uno se trata como lo trataron, ¿no? Entonces, hay un poco hay un desfasaje ahí donde, bueno, si mamá me hablaba así, después yo me voy a hablar así a la hora de cumplir mis proyectos o de mis necesidades, ¿no? Si mamá no pudo escuchar mis necesidades emocionales porque no pudo, porque a ella tampoco la escucharon, ¿no? Voy a hacer lo mismo conmigo. Es así. Hay como... Uno incorpora al modelo
de relación con mamá y papá, y después lo transmite. En mamá voy a ver todas mis relaciones que tengan que ver con sentirme nutrida, porque lo que hace fundamentalmente desde la biología una madre es nutrir. Mm, Y de papá, mis problemas de relación con mi papá, fundamentalmente voy a tener mis problemas de reconocimiento, porque el papá es el que reconoce cuando el chiquito va haciendo las cosas bien, ¿no? Es como este vínculo de nutrición y reconocimiento súper importante que hacemos en la infancia, lo reproducimos mm, después con las personas que nos aman, el vínculo materno, y con las personas que nos dirigen, nos reconocen o nos asignan lugares, que es el vínculo paterno. claro. Entonces, si yo tuve un papá que nunca me vio, que no sentí yo que no le importaban mis necesidades, probablemente voy a tener muchos jefes que no me ven, que no me escuchan, Mm. que no me reconocen, que no me dan el lugar que me corresponde. Y así vamos repitiendo. Y lamentablemente esto viene de una mamá y un papá que también fueron programados. Claro. Entonces, es como que alguien tiene que dejar de pasar la papa caliente y dejarla enfriar antes de pasárselo a los hijos, ¿no? Y esto Mm, también implica la profunda necesidad de no juzgar. Esa mamá y ese papá también estaban condicionados. totalmente. Entonces, obviamente que hay casos aberrantes, que no vamos a decir que están justificados, aunque se puedan entender de dónde vienen, pero la enorme Ujú. mayoría de las pequeñas cosas que quizás fueron tan marcantes para nosotros, pero que objetivamente fueron pequeñas cosas, también parten de que mamá y papá estaban condicionados por la cultura, por las exigencias, por sus vivencias, por su propia madre y padre. Entonces Ujú. es importante para sanar no pararse en la vereda de buscar un culpable. Claro. Es como encontrar la verdad. Y la verdad siempre es un gris entre nosotros, ¿no? Nadie es absolutamente bueno o absolutamente malo. Somos todos una mezcla imperfecta que tiene ganas de pasarla bien. Y ese es un poco el Mm. objetivo de sanar y también el objetivo de curar el cuerpo. Volver a la plenitud del sentirse bien, de sentirse en poder del propio cuerpo y de que el propio cuerpo pueda expresar desde esa función perfecta la libertad para hacer lo que tengo ganas de hacer. A mí me quedó mucho algo que dijiste el otro día en una meditación que diste, que decías que el inconsciente en realidad lo que le pasa es que se queda con programaciones viejas Uh -huh. y que lo que tenemos que hacer, ¿no? A través de terapias o de meditaciones, hay muchas maneras, es darle nuevas programaciones justamente para esto que decís, ¿no? Bueno, para poder disfrutar, para poder dirigir mi vida y no ser dirigida por programas de un ancestro. Exacto. Por ejemplo, lo vemos mucho con la infertilidad o la esterilidad, que son programas que es como que este árbol, porque eso sí ya viene del árbol, siempre los problemas de fertilidad o de esterilidad vienen del árbol genealógico, de la historia de la familia. Es como que en algún momento algo pasó, algo traumático, algo fuerte, marcante, que le enseñó a este Ujú. árbol que mejor no tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos se mueren y producen un dolor insoportable, porque los hijos te los roban, porque tener hijos es dar soldados a la guerra, porque tener hijos mató a una mujer en el parto, o alguna situación así muy marcante y muy Ujú. traumática que en la que el árbol sacó la conclusión es mejor no tener hijos. Entonces Es yo seguro, es más seguro. es más seguro para preservar la vida de estas personas involucradas, que no se mueran de dolor, que no se mueran en el parto, mejor no tengamos hijos. Entonces yo me Mm. encuentro hoy como una adulta, tengo ganas de tener hijos y pueden pasar varias cosas. O que no encuentre la pareja, es decir, que la programación es tan taxativa que ni siquiera permite el matrimonio. Eh, o quedo embarazada y los pierdo, o no puedo quedar embarazada. Y esto está expresando una programación que quizás hoy es totalmente perimida, porque Mm. gracias al avance de la cultura, de los servicios, de la medicina, hoy es seguro tener hijos.
y además hay métodos para regular la fertilidad. Es decir, que yo voy a tener los hijos que desee. No es que si me caso y tengo hijos voy a tener 12. Voy a poder decidir cuántos Bueno, quiero tener. Entonces, toda esa programación que quedó perimida en una cultura, hoy está activa en mi inconsciente dándome una solución. Porque ese es otro de los sinónimos de la enfermedad, solución. Cada enfermedad, cada síntoma, como estos que mencionábamos de la escasez o del abandono, del desamor, son una solución encontrada por el inconsciente a un conflicto que quedó sin resolver. claro. Entonces, por diferentes técnicas, que cada cual encontrará la que le sea más amigable, hay que entrar a ese inconsciente y cambiar una programación, hacer un update del programa que corre en nuestra computadora, desde la biología. Porque nada, ni nuestra más férrea voluntad puede mover nuestro instinto de supervivencia, nuestro inconsciente biológico. Además, la información no se pierde, ¿no? Solamente la podemos transformar, no se puede eliminar, no podemos decir, bueno, listo, este programa no, se transforma. Exacto, se entiende otra versión. Eh, Podría darte algún ejemplo para que esto quede más claro. Por ejemplo, una persona que está en esta prohibición de tener hijos y que no, intenta tener pareja, no tiene pareja, intenta en todos los Sí, o sitios. empiezan con a tener lo de fertilidad y todos los Te voy a dar procesos un que hay ejemplo ahora. concreto. Te voy a dar un ejemplo concreto y esta persona lo que no podía era formar una pareja. Todas las parejas, truc, ¿no? No pasaban la prueba de los 3 meses. Y era una persona maravillosa. Tenía todo para tener pareja, pero no la podía consolidar. Siempre algo pasaba. Entonces entramos al árbol de esta persona y encontramos a una abuela maldeciéndose por tener hijos porque se tuvo que quedar al lado de un hombre violento. Y se maldijo porque este hombre, este varón, puso a sus hijos a trabajar, explotándolos. Entonces, en esa maldición, ¿no? No me voy a poner en el riesgo de elegir mal a mi pareja y darle hijos para que los explote. En esa maldición de esa abuela está el programa de esta persona de no poder encontrar pareja. Claro. Entonces, hay que cambiar ese programa, hay que entrar, hay que tranquilizar a nuestro inconsciente biológico y decirle que eso fue en esa época, que eso fue en esa historia, y que hoy esta persona tiene un montón de recursos para encontrar una pareja que tenga otras características, que sea un buen padre, una buena madre, porque no voy a decir el sexo de la persona que consultó, ¿no? Que sea compañero, compañera, respetuoso. Entonces, es importante que la información errónea, que está esculpida en piedra por un trauma, sea lijada por la conciencia, el entendimiento, aportándole al inconsciente biológico una nueva versión de solución que sea más funcional al momento actual, a la vida actual y a la persona que está repitiendo y haciendo correr ese programa. Y lo maravilloso también que al hacer esto sanamos no solo nosotros, sino el árbol para arriba y para abajo, porque en este caso que contás, ¿no? Como la información de una sola mujer quedó resonando a lo largo de la historia, y es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, poder sanarnos y mirarnos nos hace no solo bien a nosotros, sino también a nuestra descendencia y a los que nos rodean. Así es. Cuantas más personas desde su conciencia florezcan a su libertad y a su potencialidad de expresarse tal cual son, todo lo maravilloso y valioso que traen en la esencia, el planeta eleva su vibración, eleva su libertad y puede también producir versiones más funcionales a la humanidad, a esta hermandad que debe ser la humanidad. Tal cual, la sanación también se contagia. Así es. Es como la luz, no se puede limitar, se esparce y se cuela por todos lados.
Bueno, hay algunas preguntas que habían hecho. Una era sobre la caída de cabello. No sé si querés, tenemos media horita más porque viste que el vivo se corta, es una hora. Dale, Así que si tenés ganas de responder algunas preguntas, acá también con las todo personas que gusto. están, si quieren hacerle preguntas a Ali, aprovechenla, tenemos un ratito. Bueno, sobre Dale. la caída de cabello, caída severa. Sí, primero que nada quiero decir que hay muchos diccionarios y hay muchas fuentes para poner un síntoma y encontrar el conflicto. Y quiero explicar un poco que esos son recopilaciones que han hecho autores, desde el doctor Hammer, que es un poco del padre de esta forma de ver la medicina, y muchos otros, y no necesariamente nosotros entremos en esas categorías, o podemos entrar con una modalidad muy particular y muy especial. Por lo tanto, la decodificación como información en general es eso, información en general. Y cada uno tendrá que buscar el trauma que en esa infancia, por repetición, en un determinado momento se activa, se desencadena y da un determinado síntoma. Pero siempre es bueno para empezar a reflexionar. Es como arar el campo, ponerle fertilizante, para que después nuestras propias gotas de información, nuestras propias semillas de verdad puedan aparecer. Eh, si la caída del cabello es en la cabeza, es decir, que lo que hay es todo el cuero cabelludo expuesto, desnudo, en general se relaciona con problemas o conflictos con la imagen de aquello que nos da la mayor autoridad concebible, llámese Dios, universo, Padre, o cualquiera de las creencias que uno pueda tener que le atribuye esa capacidad de Padre Supremo, como también con una connotación divina. Por lo tanto, es un conflicto que nos pone en relación directa a sentirnos que no estamos a la altura, que no estamos, que no somos merecedores de esa magnanimidad, de ese amor, de esa aceptación, de esa figura eh, similar a Dios, ¿no? Ujú. En general, para que se pierda todo el cabello de la cabeza, porque una cosa es perder una aureola, una zona, lo que se llama alopecia areata, y otra cosa es toda la cabeza, el conflicto tiene que ser muy masivo, es decir, realmente tiene que expresar un trauma específico en la niñez, donde esa niña o ese niño se sintió condenado por una figura paterna o por una figura de muchísima autoridad por quién es, no por algo que hizo, sino por quién es. Mm, Es un es más profundo. cuestionamiento a la identidad. Es decir, lo que yo soy no alcanza para ser mirado con benevolencia, con aceptación por parte de esta gran autoridad o por Dios. Claro, como que no es aceptado. No es aceptado por quien es, ¿sí? O sea, es Ujú. inadecuado. Es una profunda desvalorización que parte del sentirse inadecuado. Y Ok. ahí el abanico de conflictos de esa infancia pueden ser muchísimos, ¿no? Ahí hay que ir a ver porque seguro hay un trauma muy importante. Y recordemos que la noción de trauma es algo eh, repentino, inesperado, que me encuentra no preparado, que me encuentra en soledad, es decir, que siento que lo tengo que arreglar solo y que me siento con escasez o incapacidad de recursos para poder afrontar y solucionar esa situación. Es Mm. decir, trauma no Esas es son las problema. connotaciones. Exacto. Ujú. Genial. Bueno, recién había una pregunta, pero creo que la respondiste recién, que decía si siempre los conflictos tenían que ver con los padres biológicos. Pueden también tener que ver con los abuelos, pueden tener que ver con el útero, con lo que le vivió esa mamá y ese papá durante el embarazo, puede venir determinado por un transgeneracional, un trauma en el árbol que está
vibrando con mucha fuerza en la persona que está encarnando, y es esa persona la que después va a manifestar la enfermedad física. Y también, bueno, en el caso de tener padrastros o madrastros, ¿no? O sea, el que hace de padre para el inconsciente es el que después me genera quizás estos conflictos, ¿no? No necesariamente los padres biológicos. El inconsciente toma a todos los padres que uno tiene. Si uno tiene un padre biológico y un padre adoptivo, va a tomarlos a los dos. Se va a preguntar por qué este me dejó y se va a preguntar cómo es mi relación con este que me aceptó. Lo mismo para las madres, Genial. lo mismo para las abuelas postizas, ¿no? A veces hay personas que son tan cercanas que toman un rol de familia. Bueno, esas personas también tienen una representación en la conflictología, ¿no? Incluso las maestras de los primeros grados. Tal cual, lo que es referente, ¿no? Y después acá, Emi pregunta, problemas cardíacos, frecuencia cardíaca elevada, dice, no pregunta, dice. Bueno, la frecuencia cardíaca elevada se llama taquicardia, ¿no? Y ahí habría que ver, porque eso es muy importante para hacer una decodificación biológica, que es el diagnóstico médico preciso, porque no es lo mismo que esa taquicardia sea una arritmia, a que esa taquicardia esté dado por alguna situación que haga necesario que el corazón se adapte y lata más veces. Es decir, no es lo mismo una arritmia, que tiene que ver con la conducción, que tiene que ver con la parte eléctrica del corazón, que alguna situación que sobreexija al corazón. Entonces, de nuevo, para poder dar una información específica deberíamos tener el diagnóstico específico. Pero todo lo que se apura tiene que ver un poco con el tiempo, con el paso del tiempo y con esta sensación de prisa, de querer estar ya más allá. Algo que se acelera es algo que nos quiere llegar al futuro y nos quiere sacar de este presente. Este presente representa una situación de la que queremos escapar y cualquier prisa que nos lleve más adelante se vislumbra como algo más adecuado. También hay que ver si no tiene problemas con la tiroides, porque el hipertiroidismo, por ejemplo, produce un aumento de los latidos cardíacos, la frecuencia cardíaca, y eso tiene que ver con también la percepción del tiempo. Genial. Bueno, quiero que sepan que Alicia, además de decodificadora, es médica, así que tenemos completísimo acá el abordaje. Un lujo. Gracias. A vos. Acá Mari pregunta, dice que tiene insomnio, dolor cervical y ansiedad, combo explosivo. Bien, otra cosa importante para la decodificación biológica es que uno debe tomar síntoma por síntoma. A veces esos síntomas son se van interconstruyendo y a veces no, porque cualquiera de nosotros puede tener más de un conflicto activo en un determinado momento. Entonces, en insomnio hay que preguntarse, ¿quién se murió cuando alguien se durmió? El insomnio es el miedo a la muerte. Y esto puede tener que ver con mi propia vida o puede tener que ver con un transgeneracional de que alguien se fue a dormir, cuando se despertó alguien había muerto y asoció que el otro se murió porque esta primera persona se fue a dormir. Entonces esto puede estar en una vida pasada de esta persona, puede estar en un transgeneracional o puede haber pasado o haberse reforzado en esta vida. Entonces siempre ante el insomnio la pregunta es, ¿quién se quedó dormido y culpó a ese quedarse dormido de la muerte de alguien? Los dolores de la columna cervical en general son conflictos de mi propio camino, ¿no? De dirigir mi propia mirada, porque el cuello lo que hace al mover la cabeza es qué pongo adelante, qué pongo atrás. Entonces también muchas veces es el miedo a lo que viene por detrás y no puedo estar mirando. Y de nuevo habría que tener el diagnóstico específico de por qué le duele el cuello. Es un problema muscular, es un problema articular, tiene una artrosis, tiene osteoporosis, o sea, tendríamos que tener el diagnóstico específico. Perfecto. Muchas gracias. Acá Euge dice, ¿qué hacemos con los que no se cuestionan? Espérame que se me
movió y tiene, o sea, ¿qué hacemos con lo que no se cuestionan y tienen síntomas? ¿No les decimos nada? Esa es una pregunta que me encanta, te agradezco tanto que me hayas hecho esa pregunta, pues me voy a dar una panzada. Todo, todo lo que viene hacia mí, viene de mí. Yo soy la única creadora de la realidad que tengo delante. Y si yo estoy delante de alguien que tiene una enfermedad, que tiene un síntoma, y que se está negando a conectarse con ella misma, con él mismo, y preguntarse y sanarse, más allá de que vaya un médico, ¿no? Y curarse como hacerte curarse. Pero digo, esta parte que viene además, que es el preguntarse por qué me pasa esto, para qué me pasa esto, de dónde está viniendo, yo me preguntaría, ¿para qué yo me estoy poniendo a alguien adelante que no quiere ver? ¿Qué es lo que yo no quiero ver? ¿Por qué estoy tan desplazado en mostrarle al otro algo? ¿Qué es lo que yo no me quiero mostrar? Entonces, toda pregunta que nos hacemos por el otro, necesitamos reprogramarla y hacérnoslos a nosotros mismos, ¿no? Siempre estoy con alguien que me pega. Bueno, ¿cómo me estoy pegando yo? Estoy con alguien que no se escucha. Yo me estoy escuchando. Estoy con alguien que no se ve. Yo me estoy viendo. Uno no puede modificar al otro. Nadie cambia a nadie. Solo nos cambiamos a nosotros mismos y es un arduo trabajo en el que uno tiene que estar comprometido y tener ganas. Entonces, uno siempre puede decir lo que piensa pidiendo permiso. Porque tampoco tenemos que ser evangelizadores de lo que sabemos. Porque si tengo la necesidad de evangelizar sobre mi conocimiento espiritual, mi conocimiento de codificación, mi conocimiento energético, lo que sea, me tengo que preguntar por qué necesito escucharme todo el tiempo hablando de esto. Yo, ¿qué tan convencida estoy? Si trato Claro, de muy convencer al interesante. otro, ¿me estoy convenciendo a mí también? Entonces, no evangelizar. No hay mejor enseñanza que el ejemplo. Y el respeto por el otro tiene que incluir el pedir permiso de, mira, yo pienso algunas cosas diferentes. ¿Te gustaría escucharlo? Tal cual, desde el respeto. Genial. Buenísimo, es lo que hablábamos antes, ¿no? La sanación se contagia. De lo que hago conmigo, el otro le llega de una manera o de otra. Entonces, Acá dice Kakikar, por problemas en la piel, ¿dónde debería buscar del árbol? ¿A qué debería prestarle atención? bueno, primero habría que ver si es una enfermedad que viene del árbol o una enfermedad propia, porque la piel es un órgano que expresa los conflictos de separación y contacto. Es decir, el contacto que no tengo y que añoro, el contacto que no quiero pero sí tengo, o la separación que siento y quiero subsanar, quiero acortar esa distancia de separación. Y a priori los problemas de la piel son más de uno y de su propia historia que transgeneracionales. ¿Sí? Es Perfecto, o decir, sea que debería buscar en sí misma, en sí en misma su y en su propia infancia. historia. Sí, Ok, aquello que vivió como una separación no deseada o aquello que vivió con un contacto no deseado, o el contacto que vislumbró y no se dio. genial, gracias. Acá Nani dice, amamos a Alice, Ay, muchas concuerdo. gracias. Laurel, y temas psicológicos, la bipolaridad. Bueno, las enfermedades mentales son enfermedades que siempre son transgeneracionales, todas, y expresan lo que nosotros en decodificación llamamos una constelación, que no tiene que ver con la constelación como terapéutica, sino eh, como cómo se formó. Se formó como una constelación. ¿Una constelación qué es? Es este planeta acá, esta estrella, y hacen una forma. Esa forma impacta en un árbol y necesita que alguna de los miembros del árbol exprese esa constelación. Es como exprese que hay un problema en la forma de relacionarse de este árbol. Entonces esa persona en un determinado momento de su vida
porque en general los problemas mentales, las enfermedades mentales no se dan en la infancia, se dan más adelante, hace un shock, un trauma que desencadena la expresión de esta constelación familiar. Y siempre el origen hay que ir a buscarlo allá, al árbol. Este doble conflicto, siempre hay más de un conflicto, puede haber más de dos, que se contrapone, siempre es fuerte, siempre es información realmente muy traumática y pone al cerebro de esta persona como el que expresa la enfermedad, ¿no? Es decir, en general los conflictos los expresa algún órgano que no es el cerebro. Las enfermedades mentales expresan desde el cerebro la enfermedad porque hay dos conflictos muy importantes constelados como información transgeneracional activados en esa persona. Por eso desde la psiquiatría, por ejemplo, se dice que siempre el enfermo mental es el chivo emisario de una familia disfuncional, ¿no? Pero esto puede ser no su familia de origen, puede ser más atrás. O sea que en ese caso sí habría que ir al transgeneracional. Exacto, pero no lo puede hacer la persona con la enfermedad mental. Las Lógico, personas lo con puede hacer un enfermedades familiar. mentales no deben decodificar porque pueden hacer enfermedades físicas graves cuando decodifican. Porque cuando uno le saca al cerebro esos dos grandes conflictos, siempre va a empezar por sacar uno. Claro. Cuando saca ese conflicto grave, queda un conflicto grave y eso puede expresarse en un órgano físico como una enfermedad grave. Puede ser un infarto, O sea puede ser que un cáncer. de alguna manera están en el cerebro porque están contenidos para que la persona sobreviva y no muera. Exactamente. Okay. No puede expresar un conflicto de dos conflictos de tal magnitud, entonces se mantienen a nivel cerebral, se expresan como una alteración del comportamiento, pero mantienen la salud física. Por eso no debe decodificar la persona con la enfermedad, sino alguien cercano a esa persona tiene que entrar al árbol y uno por uno ir solucionando los conflictos que están generando esta constelación. Clarísimo. Acá Karina pregunta, los brazos y las manos que se duermen, ¿cuál puede ser el motivo? De nuevo, necesitamos conocer el diagnóstico médico. Eso puede ser una enfermedad de los nervios, puede ser una enfermedad de algún grupo anatómico, como por ejemplo el conjunto de músculos y ligamentos que estén atrapando nervios, puede ser de las cervicales, puede ser un problema metabólico, es decir, necesitamos el diagnóstico médico preciso. El médico no es el enemigo de la decodificación. Esto suma. Necesitamos un diagnóstico preciso, no hay problema que instaure el tratamiento que el médico le dé, y además desde la decodificación, al desprogramar permitimos la curación completa con el tratamiento médico y la desprogramación del conflicto. Pero en general los brazos son el trabajo y las manos son la tarea. Entonces que se pregunte cómo está con su trabajo y su tarea, qué tanto la valora, qué tan conforme está con el resultado, qué tan libre se siente de estar haciendo eso, si es lo que realmente quiere. Acá dice que le sucede cuando se va a dormir esto. Probablemente esto tenga que ver con algo posicional de su columna cervical. Pero que vaya al médico y haga un buen diagnóstico, porque también el cuerpo hay que cuidarlo. Mirta Caraballo, ¿por qué varices? ¿Cómo se decodifican? Si estamos hablando de las varices en las piernas, que supongo que es lo que comúnmente la gente dice varices, existen muchos tipos de varices, pero esas son las más frecuentes, tienen que ver con no poder avanzar. O sea, si hay un síntoma clásico de las varices es que las piernas están pesadas. Entonces es sentir que algo no me deja avanzar y es en general relacionado a cuestiones de territorio en la familia, es decir, qué lugar estoy ocupando en mi familia y si ese lugar que estoy ocupando me permita avanzar
y hacer lo que yo realmente quiero hacer. Genial, gracias. Un placer. Lucho Pucho dice, mi bisabuelo murió de cáncer de estómago, mi abuelo de cirrosis y yo tuve hepatitis, todo relacionado al hígado-estómago. No sé si tendrá que ver. Bueno, el estómago y el hígado, si bien son órganos que están cercanos y pertenecen al aparato digestivo, son muy distintos. El hígado, la cirrosis de su abuelo y la hepatitis que él tiene, muy probablemente sí estén relacionados y que se pregunte quién se murió de hambre, ¿no? Hay un conflicto de ¿Quién se murió hambruna. de hambre? Sí, Mm. hay un conflicto de hambruna y un conflicto de no tener para comer, pero realmente, ¿no? O sea, morirse de hambre. No Y simbólico, no simbólico, sino. no. Y si la cirrosis de su abuelo fue consecuencia de la bebida, además hay un problema de líquidos, de liquidez. Es decir, qué pasaba con el dinero, ¿no? Específicamente, no solo el no poder comer, sino esta sensación puesta en el dinero de no tener un peso. Mm. Entonces hay que explorar ahí un poco la historia familiar del dinero, ¿no? Si alguien se murió de hambre, si alguien pasó mucha escasez. Buenísimo. Agus Raskin dice, problemas, dolores y ardor en órganos reproductores. No es infección urinaria ni infección vaginal. De nuevo, nos falta el diagnóstico, ¿no? O sea, sin diagnóstico es muy arriesgado decir qué le puede estar pasando a una persona. Pero en general los Mm. genitales tienen que ver con el territorio, y tiene que ver con el territorio con connotación sexual, es decir, cómo me siento yo en mi pareja, qué lugar siento que ocupo el lugar que quiero ocupar, siento que me dan el permiso para ocupar el lugar que quiero ocupar. Y Genial. todo lo que es ardor habla de ira, quizás, Mm. ¿no? Eso me da mucha ira, sentirme que no me dan mi lugar. Bien, a ver cuánto tiempo, bueno, tenemos 10 minutitos. Nani Apuremos, dice, apuremos. ¿cómo trabajo un yaciente? El yaciente hay que trabajarlo a través del transgeneracional. Hay que ir a buscar a esa persona de la que soy yaciente y hay que devolver, cortar, disolver la solidaridad de expresar su conflicto. Es como decirle, mira, todo muy bien, te quiero mucho, pero voy a dejar de Pero, repetir tu vida y tus pasos. claro, perfecto, gracias. Constanza dice, ¿cómo procesar un aborto voluntario para evitar consecuencias negativas en las siguientes generaciones? Primero que todo aborto voluntario es una repetición de un aborto voluntario. ¿Sí? Es decir, muchas veces las mujeres eh, en el momento sienten que no tienen otra salida, se sienten forzadas por sí mismas, ¿no? A veces también por el afuera, pero desde adentro uno no tengo otra alternativa, no tengo otra solución, es lo único que puedo hacer. Entonces no es una decisión que en general se tome desde el no tengo ganas, sino que es visceral. Entonces yo que soy ginecóloga y he estado con muchas mujeres, te diría que no hay mujer que aborte que no sufra un montón. Entonces, lo primero que te diría no es tu responsabilidad haber repetido un programa familiar, pero quizás pueda ser tu responsabilidad perdonarte, aceptar que simplemente obedeciste, entender que esa alma antes de encarnar sabía que iba a ser abortada, que también está obedeciendo un programa y que para solucionarlo hay que mostrarle al árbol, de la manera que vos sientas más funcional para vos, de que la vida trae la vida protege la vida, que hay para todos, que hay permiso, y lo mejor que podés hacer para que tus nuevos hijos o los hijos futuros de los demás de tu familia se sientan bienvenidos, es perdonarte a vos misma, amarte. Gracias, Ali. Bueno, y acá Queer Momoy
pregunta, ¿cómo podemos trabajar y decodificar lo que dijiste del nacimiento por forceps? Hay que ir al nacimiento, hay que reexperimentar el nacimiento y hay que nacer sin fuerza. Para el inconsciente, me encanta esta pregunta, son unos genios preguntando. Para el inconsciente lo real y lo simbólico es lo mismo. Si yo puedo recordar mi nacimiento, por supuesto con alguien que me ayude, es muy difícil hacerlo solo, pero con ayuda podemos todos. Puedo ir al momento de mi nacimiento, puedo entender por qué necesito esos forceps y después reeditar el nacimiento sin los forceps y viéndome, pujando, haciendo fuerza, agarrándome de las paredes del útero para salir, si me veo triunfante, si me siento con la capacidad de decidir, si recuperé la fuerza que quizás mi madre no tenía y entendí que la que no tenía era mi madre, pero yo sí, y puedo ayudar a mi madre en ese último empujón, puedo solucionar el trauma y por lo tanto cambiar el programa. Entonces, en el inconsciente, lo real y lo simbólico es lo mismo. Genial. Lo podemos solucionar simbólicamente. Bueno, y la última, dice Betty, tengo hernia en la pared abdominal, ya me operé y me volvieron a salir. Hernias, perdón. Claro, sí. Eso es una falta de contención, ¿no? Es decir, una hernia se produce cuando las estructuras de contención de la pared abdominal, llámese músculos, aponeurosis, ¿no? se desgarran y queda la piel y el intestino. Es decir, falta toda, es como si tuviéramos el revoque de la pared de afuera Sí. y ya viene el interior de la casa. Nos falta el ladrillo, nos El falta toda esta cemento. estructura. Exacto. Entonces, para una hernia es falta de contención. Es algo que quiere salir y no siente que no puede salir, o algo que necesita contención y no siente esa contención. Tenemos ahí que preguntarnos qué está saliendo por el orificio de la hernia. Si es intestino, y tengo que ir a los conflictos de intestino. Hay algo que yo quiero expresar desde mi intestino. Y en general el intestino que sale es el intestino delgado. Y el intestino delgado tiene que ver con la nutrición y tiene que ver con la madre, con las funciones nutritivas de la madre. ¿Quién siento que no me está nutriendo y le quiero decir, mírame, necesito de tu amor, de tu contención, de tu abrazo? Es un poco ir a encontrar lo que yo necesito sacar de mí, que es el intestino, que son las funciones nutritivas, las funciones maternas, y ver qué conflicto tengo con esas funciones. Genial. Bueno, acá están todos agradeciendo. Gracias, Alicia. Ali, te quiero mucho, sos muy grosa. Nel Creaciones. Bueno, la verdad que sí. Un placer tenerte acá. Lamento que sea solamente una hora. Yo sé que es poco tiempo, pero bueno, por lo menos tenemos una hora, lo cual es un montón. Súper valioso. Así que sepan que Alicia atiende, así que todo lo que se hayan quedado con ganas de preguntarle, pueden reservar una sesión, la pueden agregar en su Instagram, que es doctora.alicia.figueroa, ¿cierto? Así es. Cualquier cosa me pueden preguntar, si no, y les paso su contacto. No se preocupen que la historia queda 24 horas, así que la pueden volver a ver y anotar todo lo que necesiten. Gracias por todo y gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos, un beso enorme. Estén bien. Gracias, Ali. Adiós.